Imagina despertar una mañana siendo rey y acostarte esa noche sabiendo que nunca volverás a hacerlo. No por derrota en una guerra, no por traición de tu pueblo, sino por el estruendo de tanques en la madrugada y la firma de un papel que sellaría tu destino para siempre. Eso fue exactamente lo que vivió Constantino II, el último rey de Grecia, un hombre que subió al trono siendo héroe olímpico y bajó de él convertido en un fantasma sin patria. Bienvenidos a este relato. Antes de continuar, escribe en los comentarios una sola palabra que describa lo que sientes cuando alguien pierde todo de la noche a la mañana. Solo una palabra. Nos vemos abajo. El 2 de junio de 1940, en el barrio de Sigikó, en las afueras de Atenas, nació el niño que llevaría sobre sus hombros el peso de una dinastía y el destino de toda una nación. Su padre era Pablo I de Grecia y su madre, la reina Federica de Hannover, una mujer de carácter fuerte, ambiciosa, que desde el primer momento marcaría de forma decisiva la vida de su hijo. Desde que abrió los ojos al mundo, Constantino no era simplemente un niño, era un símbolo, una promesa real encarnada en carne y hueso, el heredero de una dinastía que llevaba más de 100 años entrelazada con la historia griega. Pero el destino tiene una forma cruel de presentarse antes de que uno aprenda a caminar. En abril de 1941, cuando Constantino apenas tenía 11 meses de vida, las tropas alemanas e italianas avanzaban implacablemente sobre Atenas. La familia real fue obligada a abandonar la capital de forma urgente, iniciando un largo y doloroso periplo por Creta, Egipto y Sudáfrica. El pequeño príncipe, que aún no sabía hablar, ya conocía el sabor amargo del exilio, aunque todavía no podía pronunciar esa palabra. Esta primera huida sería solo el preludio de lo que vendría décadas más tarde, como si el destino estuviera ensayando una obra que repetiría con mucho mayor crudeza cuando Constantino fuera adulto. La guerra terminó, la familia regresó, y Grecia intentó reconstruirse sobre las cenizas de un conflicto que había dejado al país devastado. Pero la posguerra trajo consigo una guerra civil, la que enfrentó a griegos contra griegos entre 1946 y 1949, un conflicto que marcaría la política del país durante décadas. En ese contexto convulso, Constantino creció dentro de los muros del palacio, aprendiendo que gobernar no era solo llevar corona, sino navegar entre tormentas que podían destruir todo lo construido por sus antepasados. La infancia de Constantino transcurrió entre la formalidad de los protocolos reales y una educación pensada para formar al futuro gobernante de Grecia. Pero había algo en ese joven que escapaba a los límites de los salones palaciegos y los libros de Estado. Desde muy joven mostró una pasión desbordante por el deporte, especialmente por el mar. Las aguas del Egeo no eran para él un simple paisaje, eran un campo de batalla personal donde podía medir su temple, su determinación y su inteligencia táctica, lejos de las miradas de la corte. La vela se convirtió en su lenguaje secreto. Mientras otros príncipes de su generación coleccionaban títulos honoríficos y aparecían en recepciones diplomáticas, Constantino entrenaba con una disciplina casi militar, compitiendo en regatas nacionales e internacionales con una seriedad que dejaba boquiabiertos a sus rivales. Nadie podía imaginar entonces que ese joven de cabello claro y mirada serena que surcaba las olas sería el mismo hombre que años después intentaría derrocar a una junta militar con un avión y unos pocos generales leales, y que fracasaría de la forma más espectacular posible. El año 1960 fue el año que lo cambió todo a nivel personal. Los Juegos Olímpicos de Roma abrieron sus puertas al mundo, y entre los atletas que compitieron bajo la bandera griega, había un príncipe de 20 años dispuesto a escribir historia. En la modalidad de vela, en la clase Dragón, Constantino y su tripulación cruzaron la línea de meta en primer lugar, alzándose con la medalla de oro. Ese día, ante los ojos del mundo entero, el heredero al trono griego se convirtió en el primer príncipe de la historia moderna en ganar una medalla olímpica. El estadio rugió, los griegos lloraron de orgullo,
y Constantino sonrió con la ingenuidad de quien todavía no sabe cuánto puede costar una corona. El regreso a Atenas fue apoteósico. Las calles se llenaron de banderas azules y blancas, la gente vitoreaba su nombre, y la figura del joven príncipe olímpico se fusionó con el alma colectiva de un pueblo que necesitaba héroes. En ese momento, Constantino lo tenía todo. Era joven, era atlético, era popular. Era el futuro rey de un país que parecía dispuesto a adorarlo. Nadie, absolutamente nadie, hubiera apostado entonces que ese mismo hombre viviría más de 4 décadas sin poder pisar su propia tierra como soberano. El 6 de marzo de 1964, el rey Pablo I de Grecia exhaló su último aliento. El país quedó en silencio durante unos instantes, ese silencio denso que precede a los grandes cambios históricos, y luego, casi de inmediato, el protocolo se activó con una frialdad mecánica que contrasta con el peso humano de lo que estaba ocurriendo. Constantino, que tenía 23 años, fue proclamado rey de los helenos. El heredero olímpico, el campeón, el hijo favorito de un pueblo, se convirtió en el jefe de Estado de una nación con una historia de miles de años sobre sus espaldas. El nombre que eligió para su reinado fue significativo. En lugar de adoptar la numeración que le hubiera correspondido como continuador de los emperadores bizantinos, Constantino XIII, eligió llamarse Constantino II. Era un gesto sutil pero elocuente, la voluntad de un hombre joven de escribir su propio capítulo sin cargar con el peso aplastante de un número que lo conectaba directamente con la caída de Constantinopla y el fin del Imperio de Oriente. Quería ser un rey moderno para una Grecia moderna. La historia, sin embargo, tenía otros planes. Ese mismo año, en septiembre, el nuevo rey celebró su boda con Ana María de Dinamarca, una joven de 16 años, hija de los reyes daneses, ambos descendientes del rey Cristian IX de Dinamarca. La ceremonia fue un espectáculo de elegancia real que capturó la atención de toda Europa. Atenas se vistió de fiesta, y Constantino, rodeado de su nueva esposa y de la admiración de su pueblo, parecía encarnar el ideal de la monarquía en una época en que las monarquías europeas comenzaban a modernizarse y adaptarse a los tiempos. Ana María era joven, radiante y completamente ajena a la tormenta política que se estaba gestando bajo la superficie aparentemente tranquila del Estado griego. Porque bajo esa tranquilidad había un magma en ebullición. Grecia en los años 60 era un país polarizado, dividido entre fuerzas políticas de izquierda y derecha que arrastraban los traumas de la guerra civil, y una clase militar que se veía a sí misma como la guardiana del orden y los valores nacionales. El propio rey no era ajeno a estas tensiones. Desde el primer día de su reinado, Constantino tuvo que aprender a equilibrarse sobre una cuerda tensa que cruzaba el abismo entre las distintas facciones que se disputaban el alma de Grecia. Y ese equilibrio, como quedaría demostrado muy pronto, era imposible de mantener indefinidamente. El verano de 1965 quedó grabado en la memoria colectiva de los griegos como uno de los periodos más turbulentos de la historia reciente del país. Todo comenzó con una decisión que el joven rey tomó y que tendría consecuencias devastadoras para él y para la monarquía. El primer ministro, Georgios Papandreou, un político centrista que había ganado las elecciones con una mayoría aplastante el año anterior gracias a su promesa de modernizar Grecia y poner fin a las violaciones de derechos humanos, entró en conflicto directo con el Palacio Real. La disputa giraba en torno al control del Ministerio de Defensa. Papandreou quería nombrarse a sí mismo ministro de Defensa para limpiar el ejército de elementos extremistas de derecha que, según sus informaciones, estaban conspirando contra el gobierno democrático. Constantino, influenciado según muchos observadores por su madre, la reina viuda Federica, se negó en rotundo. La tensión entre el primer ministro y el palacio escaló rápidamente hasta un punto de ruptura. En julio de ese año,
Constantino destituyó a Papandreou, una decisión que encendió la mecha de una explosión social sin precedentes. Las calles de Atenas se convirtieron en un hervidero. Miles de personas salieron a manifestarse en todo el país contra la decisión del rey, en lo que se conoció como la apostasía o la traición constitucional. El grito que resonó en las plazas y avenidas de Grecia durante semanas fue demoledor y directo. La gente coreaba que el pueblo no quería al rey y que se fuera con su madre. Eran palabras que revelaban hasta qué punto la figura de Federica era percibida como una influencia oscura y manipuladora detrás del trono, y hasta qué punto el propio Constantino había perdido la confianza popular en un solo movimiento. La decisión de destituir a Papandreou y el intento posterior del rey de nombrar gobiernos alternativos con parlamentarios tránsfugas del partido centrista fueron vistos como una violación del espíritu democrático. 3 intentos sucesivos de formar gobierno con mayorías artificiales dejaron al país en una situación de parálisis institucional que se prolongó durante casi 2 años. De rango medio, empezaron a tomar notas y 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 a De rango medio empezaron a tomar notas y a hacer planes que Constantino no podía imaginar o quizás no quería ver. Mientras la crisis política griega se prolongaba y el país parecía avanzar hacia un precipicio sin que nadie tuviera la voluntad o la capacidad de frenarlo, en las sombras de los cuarteles militares
se gestaba algo que cambiaría el rumbo de la historia. Un grupo de oficiales de rango medio, la mayoría coroneles, compartían una visión del mundo marcada por el anticomunismo más visceral, el nacionalismo exacerbado y una profunda desconfianza hacia los políticos civiles. Su líder más visible era Georgios Papadopoulos, un coronel ambicioso y calculador que había pasado años construyendo una red de lealtades dentro de las Fuerzas Armadas. Lo que resulta irónico y al mismo tiempo revelador de la complejidad de esa situación es que el propio Constantino tenía conocimiento de que se estaban preparando movimientos golpistas dentro del ejército. De hecho, el rey y sus generales de confianza habían estado elaborando sus propios planes para intervenir en caso de que la situación política se volviera insostenible. Pero el rey pensaba en un golpe controlado, liderado por generales de alto rango leales a la corona, un movimiento que permitiera restablecer el orden y convocar nuevas elecciones. Lo que no podía imaginar es que los coroneles de Papadopoulos lo habían infiltrado todo. La noche del 20 de abril de 1967 fue la última noche normal en la historia de la Grecia moderna. Las elecciones estaban programadas para el 27 de mayo y todo indicaba que la democracia griega, por muy maltrecha que estuviera, seguiría su curso. Pero en esas horas de oscuridad, mientras la mayoría de los atenienses dormían, camiones militares comenzaron a moverse por las calles de la capital. Tropas tomaron posiciones estratégicas y los teléfonos de los líderes políticos dejaron de funcionar uno por uno. El amanecer del 21 de abril de 1967 llegó a Grecia sin democracia. En pocas horas, los militares habían detenido a todos los líderes políticos relevantes, incluido el ex primer ministro. Habían tomado el control del Parlamento, del Ministerio de Defensa, de los principales medios de comunicación y habían impuesto la ley marcial en todo el territorio. Grecia se despertó en una dictadura. Y el rey, sorprendido, con el palacio rodeado de tanques, tuvo que tomar la decisión más complicada de su vida. Una decisión que lo perseguiría para siempre. La imagen que quedó grabada en la memoria de quienes vivieron ese amanecer del 21 de abril era la de tanques en las calles de Atenas, soldados apostados en los cruces más importantes de la ciudad y un silencio opresivo que lo decía todo sin necesidad de palabras. Constantino II, el rey de los helenos, el campeón olímpico, el monarca que había prometido modernizar su país, se encontró de pronto en el interior de su palacio, rodeado por las tropas de los mismos hombres que acababan de destruir el orden constitucional que él tenía el deber de proteger. Las horas que siguieron al golpe fueron de una confusión y una tensión difíciles de describir. Los coroneles enviaron emisarios al palacio exigiendo que el rey legitimara el nuevo gobierno. Constantino, según sus propias palabras expresadas años más tarde, no tenía opciones reales. El palacio estaba cercado por blindados, sus generales leales no habían podido reaccionar a tiempo, y resistir significaba arriesgarse a una confrontación armada, cuyo desenlace era imposible de predecir. La lógica del poder, fría y despiadada, lo llevó a hacer lo que muchos nunca le perdonarían. Ese mismo día, Constantino II prestó juramento al gobierno de los coroneles y firmó los decretos que daban validez legal a la nueva situación. La fotografía oficial del nuevo gobierno de la Junta Militar, en la que aparecía el rey junto a los golpistas, se convirtió en un documento histórico cargado de ambigüedad. Algunos vieron en su expresión la máscara de alguien que fingía aceptar para ganar tiempo. Otros vieron la rendición de un monarca que había fallado a su pueblo en el momento más crítico. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, estaba en algún punto entre ambas interpretaciones. Lo que sí es cierto es que aquel juramento le costó a Constantino un precio político incalculable. El pueblo griego, que ya desconfiaba de él desde la crisis de 1965, interpretó mayoritariamente aquel gesto como una traición a la democracia. Muchos griegos que habían sido detenidos por los militares en esas primeras horas, intelectuales, políticos, sindicalistas, estudiantes,
se enteraron de que su rey había dado su bendición al régimen mientras ellos eran arrastrados a las prisiones y los campos de detención que los coroneles comenzaron a llenar con una eficiencia brutal. Sin embargo, la historia de Constantino y la junta militar no era tan simple como la de un rey cómplice de sus opresores. Detrás de la firma de los decretos y la fotografía oficial, el monarca comenzó a urdir en secreto lo que pretendía ser su respuesta al golpe. Durante los meses siguientes, mientras el régimen de Papadopoulos consolidaba su control sobre el país, suprimía la libertad de prensa, perseguía a sus opositores y convertía a Grecia en una paria internacional, Constantino mantenía contactos discretos con oficiales militares que aún le eran leales, especialmente en las fuerzas del norte del país y en la marina. El plan era audaz en su concepción y temerario en su ejecución. El rey esperaba movilizar las unidades militares del norte de Grecia y establecer un gobierno alternativo en Salónica, la segunda ciudad del país, desde donde podría lanzar un desafío directo a la junta instalada en Atenas. Si lograba reunir suficiente apoyo militar y una muestra de legitimidad política, la junta podría quedar aislada y verse forzada a negociar o rendirse. Era un plan que dependía de la rapidez, la coordinación y, sobre todo, del secreto absoluto. Y fue precisamente el secreto lo que falló. Los coroneles habían colocado a un general de su confianza dentro del círculo íntimo del rey, un espía que fue alimentando a la junta con información detallada sobre los preparativos del contragolpe. Cuando llegó la noche del 13 de diciembre de 1967, el rey activó su plan sin saber que los hombres a los que pretendía sorprender estaban perfectamente al tanto de cada uno de sus movimientos. Esa noche, Constantino, acompañado de su esposa Ana María, sus 2 hijos mayores, su madre la reina Federica, el primer ministro Colias y un pequeño grupo de colaboradores, abordó el avión real y voló hacia el norte. Kavala, una ciudad portuaria del norte de Grecia, era el punto de partida del plan. Desde allí, el rey intentaría conectar con las unidades militares leales y avanzar hacia Salónica. Los mensajes radiales que lanzó aquella madrugada intentaban despertar el espíritu monárquico de los soldados griegos, apelando a su lealtad a la corona y a la Constitución. Por unas horas pareció que el plan podría funcionar. Algunas unidades respondieron. El corazón del rey debió acelerarse con una mezcla de esperanza y terror. Pero la respuesta fue insuficiente, tibia, fragmentada, y la junta, completamente preparada, comenzó a moverse con una decisión aplastante. Las horas del 14 de diciembre de 1967 fueron las más largas y devastadoras de la vida de Constantino. El contragolpe se estaba desmoronando frente a sus ojos, con la inexorabilidad de un edificio al que le han retirado los cimientos. Las unidades militares que debían sumarse al rey o no recibieron las órdenes a tiempo o estaban ya neutralizadas por oficiales leales a la junta, o simplemente no tenían la convicción suficiente para arriesgar sus carreras y sus vidas por un monarca al que muchos ya veían como una figura del pasado. El primer ministro Colias intentó arengar a los soldados con discursos encendidos que resonaban en el aire de Kavala sin encontrar el eco necesario. La marina, en la que Constantino había depositado grandes esperanzas, no actuó con la decisión que el plan requería. Y mientras el contragolpe se disolvía como azúcar en el mar Egeo, la junta militar en Atenas tomaba el control de las transmisiones radiales, desmontaba sistemáticamente cualquier intento de organización en favor del rey y enviaba mensajes contundentes a los mandos militares de todo el país, recordándoles quién tenía el poder real. Al caer la tarde, Constantino entendió lo que los hechos le estaban gritando sin posibilidad de interpretación alternativa. El contragolpe había fracasado. No había ejército leal suficiente, no había respaldo popular visible, no había ninguna potencia extranjera dispuesta a intervenir en su favor. Estaba en tierra griega con su familia, rodeado de una realidad política que le era completamente hostil, y con la certeza de que si la junta lo capturaba, las consecuencias serían imprevisibles. La decisión que tomó entonces marcó el resto de su vida.
En la madrugada del 14 de diciembre, Constantino II de Grecia subió al avión real junto a toda su familia, incluidos sus 2 hijos pequeños, y ordenó poner rumbo a Roma. Mientras el avión despegaba del suelo griego, el monarca miraba por la ventanilla la oscuridad del país que dejaba atrás, sin saber que esa sería la última vez en décadas que vería Grecia desde el aire como su rey. Nunca más volvería como soberano reinante. La puerta se había cerrado para siempre, aunque él todavía no quisiera aceptarlo. Roma recibió a la familia real griega con la discreción que corresponde a los momentos en que la historia deposita sus heridas. No hubo recepciones oficiales, ni alfombras rojas, ni discursos de bienvenida. Simplemente el silencio incómodo de un exilio que nadie había planeado y que todos esperaban que fuera provisional. Constantino llegó a la capital italiana con la convicción de que la situación en Grecia no podía durar, que los coroneles caerían pronto, que la comunidad internacional presionaría, que su pueblo reclamaría su regreso. Era la ilusión que todo exiliado necesita para levantarse cada mañana. Pero los meses pasaron y la junta no cayó. Por el contrario, se consolidó con una eficacia que fue borrando la esperanza de un regreso rápido. Desde Roma, Constantino intentó mantener cierta presencia política, declarando a los medios internacionales su oposición al régimen, contactando con líderes europeos, procurando mantener viva la llama de la legitimidad monárquica en el exilio. Sin embargo, su credibilidad estaba gravemente dañada por el juramento que había prestado a la Junta el mismo día del golpe, y muchos de sus interlocutores lo escuchaban con una mezcla de simpatía y escepticismo difícil de disimular. Un año después, la familia real se trasladó a Londres, que se convertiría en su hogar durante las siguientes décadas. En el barrio de Hampstead, una de las zonas más elegantes de la capital británica, los Constantino construyeron una vida paralela a la que habían dejado atrás. Nacieron allí 3 de sus 5 hijos, los príncipes Nicolaos y Teodora y la princesa Filipos. La casa de Hampstead, aunque confortable y alejada de cualquier privación material, era también una prisión dorada, un espacio suspendido entre 2 mundos, entre la Grecia que fue y la que podría haber sido. Ana María, la joven reina que se había casado a los 16 años con la promesa de una vida en los palacios de Atenas, asumió el exilio con una dignidad que quienes la conocieron describían como extraordinaria. Criaba a sus hijos, mantenía la cohesión de la familia, acompañaba al rey en sus viajes y sus apariciones públicas, y nunca, al menos en público, mostraba la amargura que cualquier ser humano hubiera tenido derecho a sentir. Era la columna vertebral de una familia que vivía suspendida en el tiempo, esperando un regreso que tardaba demasiado en llegar. Mientras Constantino construía su vida de exiliado en Londres, en Grecia el régimen de los coroneles seguía endureciéndose. La persecución de los opositores políticos era sistemática. Las torturas en las prisiones y las islas de detención estaban documentadas por organizaciones internacionales de derechos humanos, y la libertad de expresión era un concepto que había sido borrado del vocabulario público griego. Intelectuales, artistas, sindicalistas y cualquiera que pudiera ser considerado una amenaza para el régimen vivía en un estado permanente de miedo. Grecia fue suspendida del Consejo de Europa en 1969 como consecuencia de las violaciones sistemáticas de derechos humanos documentadas bajo la Junta. Era una señal clara de que la comunidad internacional no reconocía la legitimidad del régimen, pero esa señal no fue suficiente para acelerarlo. Los coroneles respondieron al aislamiento internacional con un cinismo notable, argumentando que protegían a Grecia del comunismo y que el orden era preferible al caos democrático. Era la retórica de todas las dictaduras, envolver la represión en el lenguaje de la necesidad histórica. En junio de 1973, los militares dieron otro paso que cerró definitivamente una puerta para Constantino. El régimen proclamó la República Presidencial Parlamentaria y abolió formalmente la monarquía. Grecia dejaba de ser un reino en los papeles oficiales, aunque la realidad
llevaba ya 6 años siendo gobernada como una dictadura militar sin ninguna legitimidad constitucional. Para Constantino, aquella proclamación fue un golpe de una naturaleza diferente al del 21 de abril. No era la fuerza de los tanques, era la firma de un decreto que intentaba borrar su existencia política de la historia oficial de su propio país. Constantino respondió desde Londres con una declaración de protesta, negándose a reconocer la legalidad de esa abolición. Seguía llamándose rey, seguía usando el título, seguía manteniendo una pequeña corte en el exilio. Era un gesto de dignidad personal, tanto como una afirmación política. Pero en Grecia, cada vez menos gente prestaba atención a las declaraciones del hombre que había jurado fidelidad a los golpistas y luego había fracasado en el intento de derrocarlos. La figura del rey exiliado se iba convirtiendo lentamente en una reliquia, un recuerdo de un pasado que el país miraba con una mezcla de nostalgia y resentimiento. El 15 de julio de 1974, la historia dio uno de esos giros dramáticos que solo los grandes relatos son capaces de producir. Un golpe de Estado dentro del propio régimen militar, impulsado por la Guardia Nacional de Chipre y respaldado por la Junta griega, derrocó al presidente checo Makarios III e intentó anexionar Chipre a Grecia. La respuesta de Turquía fue fulminante. Las tropas turcas invadieron la isla pocos días después, ocupando el tercio norte del territorio y precipitando una crisis de dimensiones internacionales que el régimen griego no fue capaz de gestionar. La humillación militar en Chipre destruyó en pocas semanas lo que 7 años de represión interna no habían conseguido quebrar. El prestigio de la Junta se derrumbó. Las divisiones internas del ejército afloraron con violencia, y la ficción de que los militares eran los únicos capaces de defender los intereses nacionales quedó demolida ante los propios ojos de quienes la habían sostenido. El 16 de julio de 1974, la dictadura de los coroneles cayó, y Grecia comenzó el proceso conocido como la metapolitepsi, la transición hacia la democracia. El regreso de Konstantinos Karamanlis desde su propio exilio en París para liderar esa transición fue saludado con un entusiasmo popular masivo. Karamanlis era el símbolo de la democracia restaurada, el hombre del retorno, el estadista que iba a devolver a Grecia su lugar en Europa. Pero su regreso también planteaba de inmediato la pregunta que muchos griegos llevaban años evitando responder directamente. ¿Qué papel debía jugar el rey en la nueva Grecia democrática? La respuesta llegó el 8 de diciembre de 1974, cuando Grecia celebró un referéndum sobre la forma de Estado. Los griegos tenían que elegir entre la monarquía y la república. Y eligieron la república, con una claridad aplastante. El 69.2% de los votantes optó por la Tercera República Helénica. No había ambigüedad posible en esos números. La mayoría de los griegos no quería volver a la monarquía, y el hombre que durante 7 años había vivido en el exilio londinense, esperando el momento de regresar, comprendió que ese momento no llegaría nunca. La derrota en el referéndum de diciembre de 1974 fue para Constantino algo más que una decisión política de sus compatriotas. Fue el cierre definitivo de un capítulo, el reconocimiento legal y democrático de que su papel en la historia de Grecia pertenecía al pasado. Sin embargo, Constantino se negó a aceptar ese veredicto en términos personales. A diferencia de otros monarcas europeos que habían enfrentado situaciones similares y habían encontrado la forma de regresar a sus países como ciudadanos privados, el último rey de los helenos se atrincheró en su negativa a reconocer el resultado del referéndum. Esa posición le costó cara en términos concretos y palpables. El gobierno griego impuso como condición para permitirle regresar al país que Constantino reconociera formalmente la república y renunciara a cualquier reivindicación monárquica. Era una exigencia que desde el punto de vista de las nuevas autoridades democráticas tenía una lógica política irreprochable, pero que para el ex-rey equivalía a firmar el certificado de defunción de todo lo que había representado y de todo lo que era. La negativa
fue el comienzo de una batalla legal y diplomática que se prolongaría durante décadas. En 1994, el gobierno socialista del PASOK, liderado por Andreas Papandreou, hijo de aquel Georgios Papandreou que Constantino había destituido en 1965, tomó una decisión que muchos interpretaron como una venganza de la historia. El gobierno retiró la nacionalidad griega a toda la familia real y procedió a la expropiación de sus bienes en Grecia, incluyendo la residencia de Tátoi, al norte de Atenas, un extenso complejo que había sido la residencia de verano de la familia real durante generaciones. El círculo se cerraba con una ironía cruel que difícilmente podría haber sido guionizada mejor. Constantino reaccionó a esas medidas con la vía judicial internacional. Presentó su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, argumentando que la expropiación de sus bienes era ilegal bajo el derecho europeo, independientemente de las disputas políticas sobre la monarquía. Era una batalla en la que la ley estaba potencialmente de su lado, aunque el resultado tardaría años en llegar, y cuando llegara, no traería ninguna de las cosas que el ex-rey realmente echaba de menos. La vida en Londres durante esos años no era la de un hombre derrotado, al menos en apariencia. Constantino mantenía una agenda social intensa, aprovechando las conexiones que la realeza europea teje con una densidad que pocas redes sociales pueden igualar. Era cuñado del rey Juan Carlos I de España, a través de su hermana Sofía. Era primo de prácticamente todos los monarcas reinantes de Europa. Asistía a bodas reales, funerales de Estado, reuniones del Comité Olímpico Internacional, del que era miembro activo. En esas fotografías de eventos internacionales, Constantino aparecía siempre con el porte de quien sabe que pertenece a ese mundo, aunque su país le haya negado un lugar en él. Su implicación con el movimiento olímpico fue uno de los aspectos más concretos y productivos de su exilio. Como medallista olímpico en activo y miembro del COI, Constantino participó activamente en los procesos de elección de sedes para los Juegos, y cuando llegó el momento de decidir la sede de los Juegos Olímpicos de 2004, su conocimiento de Grecia, su red de contactos y su pasión genuina por el deporte fueron factores que contribuyeron decisivamente a que Atenas obtuviera los Juegos. Había algo profundamente poético en eso, el hombre al que Grecia había negado el retorno, ayudando a que el mundo entero volviera la mirada hacia Atenas. El año 2002 trajo finalmente la resolución de la batalla legal que Constantino había iniciado años antes. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que la expropiación de los bienes de la familia real griega había constituido una violación del derecho a la propiedad garantizado por el Convenio Europeo. Grecia fue condenada a pagar una indemnización de 12 millones de euros. Era una victoria jurídica de peso, pero también una victoria cargada de ambivalencia, porque el dinero, por importante que fuera, no devolvía la tierra, no devolvía las habitaciones de la infancia, no devolvía los jardines de Tátoi, donde el pequeño Constantino había corrido de niño. Sin embargo, aquel fallo abrió una grieta en el muro que separaba al ex-rey de su país. Las negociaciones sobre un posible regreso comenzaron a tomar una forma más concreta, y en 2003, por primera vez en décadas, Constantino pisó suelo griego. No como rey, no como soberano, sino como un hombre que regresaba a un país que había cambiado de forma irreconocible en los años de su ausencia. Un país que lo miraba con una mezcla de curiosidad, indiferencia y el peso residual de viejas heridas que nunca habían cicatrizado del todo. El regreso de Constantino a Grecia en 2003 fue un acontecimiento que la prensa internacional cubrió con la intensidad que merecen los momentos en que la historia parece cerrar un paréntesis de décadas. Las imágenes del ex-rey pisando tierra griega mostraban a un hombre de 62 años con el cabello blanco y la expresión de quien lleva mucho tiempo practicando la compostura en público. Lo que sentía en su interior, solo él podía saberlo con certeza, aunque décadas después, en entrevistas concedidas con la franqueza que da la vejez,
Constantino hablaría de aquel momento con una emoción que no intentaba disimular. Grecia de 2003 era irreconocible comparada con la que había dejado atrás en diciembre de 1967. El país había ingresado en la Unión Europea en 1981, había adoptado el euro como moneda, había crecido económicamente de forma espectacular durante los años 90 y se estaba preparando para los Juegos Olímpicos del año siguiente con una euforia que intentaba borrar las cicatrices de décadas de inestabilidad. Atenas se había transformado, modernizado, internacionalizado. Era su ciudad y ya no lo era al mismo tiempo. La condición política de su regreso seguía siendo la misma que los sucesivos gobiernos griegos habían mantenido invariable durante décadas. Para establecerse en Grecia como residente permanente, Constantino tenía que renunciar formalmente a cualquier reivindicación sobre el trono y reconocer la república. Y fue precisamente en ese punto donde el ex-rey demostró una tenacidad que sus admiradores llamaban dignidad y sus críticos llamaban obstinación. Se negó. Prefería seguir siendo un visitante en su propio país antes que firmar un papel que consideraba una humillación. El regreso definitivo a Grecia no se produciría hasta 2013, cuando Constantino y Ana María se instalaron finalmente en Atenas después de 46 años de exilio. Para entonces, el ex-rey tenía 72 años, sus hijos eran adultos, sus nietos habían nacido en un mundo completamente diferente al que él había heredado de su padre, y Grecia estaba en medio de una crisis económica devastadora que había borrado la prosperidad de las décadas anteriores. El regreso era real, pero llegaba con décadas de retraso y envuelto en la melancolía de todo lo que ya no podía recuperarse. Los años del exilio no habían pasado solo en la quietud de la casa de Hampstead. Constantino había viajado incansablemente, manteniendo esa presencia internacional que era su única forma de seguir relevante en un mundo que tendía a olvidar a los monarcas depuestos con una rapidez proporcional a la distancia de sus tronos perdidos. Sus contactos en la familia real europea eran genuinos, no solo protocolarios. Con su cuñado Juan Carlos I de España mantenía una relación cercana que iba más allá de los lazos familiares, una amistad forjada en el entendimiento mutuo de lo que significa cargar con el peso de una corona, ya sea real o simbólica. La boda de su hijo mayor, el príncipe Pavlos, con Marie Chantal Miller en 1995 fue uno de los momentos de mayor visibilidad de la familia real griega en el exilio. La ceremonia se celebró en Londres con una presencia de realeza europea tan numerosa que los medios de comunicación no pudieron ignorarla. Era el evento social de la temporada, la unión del heredero al trono griego con la hija de uno de los hombres más ricos del mundo. Para Constantino, aquella boda fue también un mensaje silencioso al mundo. La familia real griega seguía existiendo, seguía siendo parte del tejido de las monarquías europeas. Seguía teniendo un lugar en la historia, aunque Grecia se lo negara en el mapa. Los hijos de Constantino habían crecido entre el privilegio material del exilio y la conciencia constante de una identidad escindida. Eran príncipes de un reino que no existía, herederos de un trono que había sido abolido antes de que la mayoría de ellos naciera, ciudadanos de un país que durante años no les reconoció ni siquiera la nacionalidad. Pablos, Alexia, Nicolaos, Teodora, Filipos, cada uno encontró su propio camino para reconciliar esa herencia imposible con la vida real que tenían que vivir. Algunos se instalaron en los Estados Unidos, otros regresaron eventualmente a Grecia. Todos llevaron consigo el peso liviano e insoportable de un apellido que lo decía todo y no resolvía nada. En esas décadas de exilio, Constantino desarrolló también una faceta más privada e introspectiva que pocas veces aparecía en los reportajes de las revistas de actualidad monárquica. Los que lo conocían de cerca describían a un hombre que alternaba entre el optimismo genuino y la melancolía profunda, que podía pasar de una anécdota divertida sobre una regata en el Egeo a un silencio largo y cargado al mencionar Tatoi o el Palacio de Atenas. Era un hombre que había aprendido a vivir con la pérdida, aunque nunca del todo, aunque siempre con la sensación de que algo esencial
le había sido arrebatado en aquella madrugada de diciembre de 1967. La relación de Constantino con la clase política griega de posguerra fue uno de los aspectos más complicados y dolorosos de su exilio. Mientras los partidos griegos de izquierda y centro lo veían como un símbolo de la complicidad con la dictadura, los partidos conservadores que podrían haber sido sus aliados naturales tampoco estaban dispuestos a abrir el debate sobre la monarquía en un país que había votado masivamente por la República. Constantino se encontraba en un limbo político singular, demasiado monárquico para los republicanos y demasiado comprometido con el pasado para los conservadores pragmáticos. Andreas Papandreou, que gobernó Grecia durante la mayor parte de los años 80 y principios de los 90, convirtió la cuestión de los bienes de la familia real en una batalla ideológica de primer orden. Para el líder socialista, hijo de aquel primer ministro que Constantino había destituido en 1965, la expropiación de las propiedades reales era un acto de justicia histórica, la reparación simbólica de una afrenta que había precipitado, en su visión, el golpe de estado de los coroneles. El pasado no perdonaba, y las heridas de la política griega tenían una profundidad y una duración que pocas democracias europeas podían igualar. Constantino intentó en diversas ocasiones abrir un diálogo con los sucesivos gobiernos griegos sobre la cuestión de su retorno y la de sus bienes. Algunos de esos intentos llegaron más lejos que otros. En 1991, durante el gobierno de Konstantinos Mitsotakis, el Parlamento aprobó un acuerdo por el que Constantino cedía la mayor parte de sus propiedades al pueblo griego a cambio de una pensión y el reconocimiento de ciertos derechos. Fue un acuerdo que generó controversia en ambas partes y que el gobierno socialista siguiente se encargó de desmantelar con la decisión de retirar la nacionalidad y proceder a las expropiaciones de 1994. Era un ciclo agotador de avances y retrocesos que reflejaba fielmente la incapacidad de la sociedad griega para cerrar definitivamente ese capítulo de su historia. Cada vez que parecía que se alcanzaba un acuerdo razonable, las elecciones traían un nuevo gobierno con una nueva agenda y la cuestión volvía al punto de partida. Constantino lo vivía desde Londres, con la sensación de estar jugando una partida de ajedrez en la que las reglas cambiaban cada vez que estaba a punto de alcanzar el jaque mate. Los años 2000 llegaron a la vida de Constantino con el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sus manos y la perspectiva de un regreso que se iba haciendo cada vez más posible, aunque nunca con las condiciones que él hubiera deseado. La victoria judicial le devolvió algo de dignidad pública, la confirmación de que al menos en términos de derecho internacional había tenido razón en una de las batallas más largas e ingloriosamente aburridas que un ex-rey podía librar. 12 millones de euros no eran el trono, pero eran un reconocimiento de que las expropiaciones habían sido injustas. El año 2004 fue especialmente significativo para él. Los Juegos Olímpicos llegaron finalmente a Atenas, el evento que llevaba décadas soñando la ciudad, y para cuya candidatura Constantino había trabajado desde su posición en el COI. Ver Atenas brillar ante el mundo entero, ver el estadio panatenaico y la Acrópolis iluminados en las ceremonias de apertura, ver a los atletas griegos competir ante su propio público, todo eso debió de ser para él una mezcla de orgullo profundo y nostalgia lacerante. Participó en los Juegos como miembro del COI, presente pero invisible en la dimensión política que más importaba. El regreso definitivo a Grecia en 2013 fue el paso que muchos en su entorno llevaban años recomendándole. Instalarse en Atenas, vivir en su país, recuperaron que fuera una parte de la conexión con la tierra que lo había visto nacer, era un imperativo tanto emocional como político. La condición de reconocimiento de la República seguía siendo un obstáculo formal, pero con el tiempo, los sucesivos gobiernos habían dejado de exigirla con la rigidez de antaño, y Constantino encontró la forma de establecerse en Grecia sin que eso representara una capitulación formal de sus posiciones.
La Atenas de 2013 era una ciudad sumida en la crisis económica más severa de su historia reciente. El desempleo superaba el 25%. Los recortes del programa de ajuste estructural habían devastado los servicios públicos, y en las calles que décadas antes habían acogido las manifestaciones contra la monarquía, ahora se concentraban los afectados por la austeridad. En ese contexto de crisis colectiva, la llegada del ex rey pasó casi desapercibida para la mayoría de los griegos, absorbidos por preocupaciones mucho más urgentes e inmediatas que las viejas disputas sobre la monarquía. Los últimos años de Constantino en Grecia fueron los de un hombre que intentaba encontrar su lugar en un país que lo había ignorado, demonizado y finalmente tolerado a lo largo de décadas. Su presencia en Atenas generaba reacciones polarizadas, pero cada vez más atenuadas, como si el tiempo hubiera ido desgastando la intensidad de las pasiones que su figura despertaba. Los más jóvenes apenas sabían quién era, los de edad mediana lo recordaban vagamente como el rey que había jurado a los coroneles. Los mayores, según sus propias experiencias de aquellos años, lo veían de formas radicalmente diferentes. Ana María seguía siendo su compañera inseparable, la mujer que había compartido con él no solo los salones de los palacios europeos, sino también la dureza cotidiana de un exilio que nunca fue exactamente lo que ninguno de los dos había imaginado para sus vidas. Juntos habían criado a 5 hijos en un país ajeno, habían asistido a bodas y nacimientos y graduaciones universitarias de sus nietos. Habían envejecido con la elegancia sobria que ciertos seres humanos son capaces de mantener aunque la vida les haya negado casi todo lo que esperaban. En ese sentido, la historia de amor de Constantino y Ana María era quizás el aspecto más genuinamente admirable de toda su historia. El ex rey se mantuvo activo en la vida pública hasta una edad avanzada. Asistía a eventos internacionales, concedía entrevistas ocasionales, participaba en actos de carácter humanitario y deportivo. En cada una de esas apariciones era posible ver en él al atleta que había ganado el oro en Roma, al joven rey que había subido al trono con la promesa de una era nueva, y también al hombre que había tomado decisiones equivocadas en momentos cruciales y que había pagado por ellas con el precio más alto que un monarca puede pagar. La historia no lo había juzgado con benevolencia, pero tampoco con la brutalidad que algunos de sus críticos más encendidos habrían deseado. En las entrevistas de sus últimos años, Constantino habló con una franqueza que sorprendió a quienes esperaban la evasión diplomática habitual. Reconoció que cometió errores, que las circunstancias de aquellos años eran de una complejidad que resultaba difícil de transmitir a quienes no los habían vivido, que la decisión de jurar a los golpistas el 21 de abril fue la más agonizante de su vida y también la que más lo había perseguido. No pedía perdón porque consideraba que los hechos eran más complejos que una simple disculpa, pero tampoco defendía todo lo que había hecho con la rigidez de quien no ha aprendido nada de sus propias derrotas. El 10 de enero de 2023, Constantino II de Grecia murió en Atenas a los 82 años. La noticia recorrió los medios internacionales con la atención moderada que reciben en el siglo XXI las muertes de los monarcas sin trono, un recordatorio brevísimo de una historia larga y complicada antes de que el ciclo de noticias siguiera girando hacia el siguiente acontecimiento. En Grecia, la reacción fue dividida, como había sido dividida la recepción de su figura durante toda su vida. Algunos expresaron condolencias sinceras, otros guardaron un silencio que decía más que cualquier comentario. El gobierno griego anunció que se celebraría un funeral privado de acuerdo con los protocolos de la Tercera República Helénica, lo que significaba que no habría honores de Estado. La familia, sin embargo, organizó una ceremonia en la Catedral Ortodoxa de Atenas que se convirtió en un evento internacional de primera magnitud, con la presencia de decenas de miembros de las familias reales europeas, desde el rey Felipe VI y la reina Leticia de España, hermano político del fallecido, hasta representantes de las casas reales de Dinamarca, Suecia, Noruega, Holanda y el Reino Unido. Era la última demostración de esa red de solidaridades dinásticas que había sido durante décadas
el único reino real que Constantino había podido habitar. La controversia no desapareció con su muerte. El lugar de enterramiento fue objeto de un debate público que duró semanas. La familia quería enterrarlo en Tatoi, en el panteón de la familia real griega, junto a sus antepasados. El gobierno griego impuso condiciones y restricciones que la familia consideró inaceptables. Finalmente, tras largas negociaciones, Constantino fue enterrado en Tatoi, en la tierra que lo había visto crecer, la misma tierra que le había sido expropiada, la misma que el Tribunal Europeo había declarado que debía compensársele. Era un final que resumía toda su historia, la de un hombre que logró al final descansar en su propia tierra, pero que necesitó que le dieran permiso para hacerlo. Las generaciones más jóvenes de griegos miran hacia Constantino II con la distancia que da el tiempo y con la curiosidad de quien se asoma a una historia que no vivió, pero que reconoce como parte de su propio origen. El debate sobre si fue un rey víctima de las circunstancias o un agente activo de las mismas nunca ha tenido una respuesta definitiva, porque ninguna figura histórica real encaja perfectamente en ninguna de esas categorías. Lo que sí queda es la imagen de un hombre que vivió entre dos mundos, sin pertenecer completamente a ninguno, que fue coronado en primavera y enterrado en el mismo suelo que le habían quitado, que ganó el oro olímpico para un país que después lo exilió durante 46 años. La historia de Constantino II es, en su núcleo más profundo, la historia de la fragilidad del poder y la dureza del tiempo. Subió al trono con 23 años, lleno de la energía y el optimismo de quien aún no sabe lo que el mundo puede hacer con los que asumen el peso de gobernar. Bajó de ese trono, o más exactamente fue bajado de él, con la misma edad a la que muchos de sus contemporáneos apenas comenzaban sus carreras profesionales. Y luego pasó casi medio siglo mirando desde fuera la historia de su propio país, intentando influir en ella desde el margen al que los hechos lo habían relegado. Lo que hace singular su historia entre las muchas historias de monarcas depuestos del siglo XX es la combinación de elementos que la componen. Era un campeón olímpico antes de ser rey, un dato que en otro contexto histórico podría haber sido solo una nota curiosa, pero que se convirtió en el símbolo de todo lo que prometió y no pudo cumplir. Fue derrocado por el mismo tipo de fuerzas que él mismo había considerado movilizar en su favor. Fracasó en el contragolpe porque alguien en su círculo más cercano lo traicionó. Vivió en el exilio sin rendirse jamás, manteniendo durante décadas una posición que sus críticos llamaban irrealismo y que él llamaba principio. La monarquía griega no volverá. El pueblo griego la rechazó en 1974, con una mayoría que no dejaba lugar a interpretaciones, y ninguna de las fuerzas políticas relevantes del país ha vuelto a plantear seriamente esa posibilidad. Pero la historia de Constantino II sobrevive a ese veredicto democrático, no como un argumento en favor del retorno de la corona, sino como un documento humano de primera categoría, el retrato de un hombre atrapado entre su época y sus decisiones, entre sus responsabilidades y sus limitaciones. Murió en Atenas, en la ciudad donde había nacido 82 años antes, en la misma tierra a la que había regresado después de 46 años de exilio. Ana María sobrevivió a su marido, como habían sobrevivido juntos a tantas otras cosas. Sus 5 hijos continuaron sus vidas en diferentes países, llevando consigo ese apellido que lo dice todo y no resuelve nada. Y Grecia siguió siendo Grecia, una república mediterránea con una historia de miles de años, una democracia imperfecta y vibrante que había aprendido, a un precio muy alto, que el poder de las armas no puede sustituir al poder de los ciudadanos. Esa es la lección más importante que dejó el reinado más breve y el exilio más largo de la historia monárquica griega moderna, la de un rey que perdió su corona en la oscuridad de una madrugada y que nunca, hasta el último día, dejó de considerarse el heredero de algo que ya no existía.